Bienvenidos a un nuevo capítulo de La música en el cine. Bueno, el agradecimiento, el saludo, el reconocimiento hoy es para mis hermanas, para Sara y para Mayra. Eh, ¿Qué decir de los hermanos, no? Comparten tantas cosas, a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero bueno, son parte de mi vida, las amo, he aprendido y aprendemos mutuamente de vivencias. Ambas son madres, gracias a Dios, y muy bendecidas por los hijos que tienen. Y lo más importante creo que voy a resaltar es el hecho de que a pesar de que pasan los años, no se pierde ese sentido de fraternidad, no se pierde eh, esa unión. Por ahí la distancia sí nos ha separado, porque Mayra vive en Mar del Plata, Sara vive en Madariaga, y yo vivo acá en Coronel Vidal, siendo que yo soy de Mar del Plata, pero aún así, cuando nos juntamos y nos reunimos es hermoso porque volvemos a vivir ese momento. Así que Sara y Mayra, este saludo es para ustedes. Muy bien, continuamos con la serie de influencias wagnerianas. ¿Se acuerdan que Wagner fue a través de Tristán e Isolda, que era una ópera que él compuso, a través de un acorde que luego se conoció como el acorde de Tristán, él nos propuso una nueva sonoridad, una nueva armonía que tenía diferentes resoluciones, no solamente hacia la tónica como estaba establecido hasta ese momento. También recordemos un poquito que en Viena estaban surgiendo nuevas ideas, estaban pasando algunas cositas que iban cambiando, el orden establecido estaba cayendo de a poco, la tonalidad, ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que era una tonalidad? Bueno, la tonalidad estaba siendo choqueada, estaba siendo, vamos a decir, cambiada o intercambiada por otra nueva sonoridad. ¿Sí? Luego vino Schoenberg y trajo su escala de 12 sonidos, ¿sí? Lo que conocemos como escala cromática, luego se le conoció como atonalismo, porque salía de la tonalidad, entonces quedó A, tonalidad, el sufijo, perdón, el prefijo A es no, es negar. Hoy tenemos un nuevo influenciado por Wagner y es Mahler. Gustav Mahler. Gustav Mahler fue una persona obviamente muy inquieta musicalmente porque él continuó y se dejó incluso, digamos, seducir por la experimentación de Schoenberg. Schoenberg fue el anterior, ¿no? El anterior capítulo que vimos. ¿Qué tenemos que decir? Que Mahler lo que rescató de Schoenberg fue justamente toda esta cuestión de innovación. Pero a su vez, Mahler no quería abandonar 100% sus raíces musicales, su romanticismo musical. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, Mahler es de 1860, él nació en 1860 y murió en 1911. Pero este joven luego, sin saberlo, a través de esta búsqueda, de esta experimentación, se convertiría en una de las principales figuras centrales de la música del siglo XX, solo que él no lo sabría hasta unos años más tarde. Otra cosa que podemos decir es que Mahler fijó a través de su música una transición que no fue solamente un modelo, no fue solamente una forma, sino que también fue una fuente de inspiración para artistas de aquella época. No solamente artistas en lo musical, artistas en lo pictórico, artistas en lo escultural, artistas en lo escrito, es decir, en la poesía, en la prosa de aquella época. Su música estaba impregnada de una profunda nostalgia por el pasado, esto es lo que estaba diciendo, y una nueva e intensa futura modernidad. Que acá es donde empieza toda esta cuestión de los sonidos extraños, de el no tener establecida la armonía, de no tener un centro tonal armónico en el cual uno dice, estoy en tal acorde y suena. No, hay
hay una sonoridad ahí que no genera estabilidad. Y todo esto está referido a lo que siempre hablamos de la música en el cine. ¿No se acuerdan que todo esto yo lo estoy explicando, lo estoy enseñando para qué? Para que relacionemos la influencia de la música, cómo llegó al cine. ¿Mm? Empezó con Wagner, luego siguió con Schoenberg, ahora estamos con Mahler. Pero no hay que olvidar que la fundamentación más sólida de la existencia de la música en el cine es justamente las emociones. Generar las emociones, transportar las emociones a las personas, porque la imagen, solamente dijimos, es plana. Para que esa imagen tome profundidad, hay que darle música, hay que darle algo que se comunique con el alma, directa y exclusivamente del espectador. Y eso es la música. Recuerdan que habíamos hablado que en aquella época en Viena todo estaba muy raro, todo estaba empezando a transformarse, la burguesía empezó a perder su estatus económico lineal y empezaron a ver artistas que empezaron a tener muy buen dinero, a ganar tanta plata como los burgueses, y eso les molestaba porque de repente este no era nadie y ahora, ¿qué pasa? Que está casi como yo, porque siempre a la gente que tiene más plata le molesta que los que menos tienen tengan más. Eso es obvio. Pero esto es lo que sucedía en Viena. Y no solamente sucedía esto a nivel económico, sino a nivel político, a nivel social, a nivel psicológico. Ya todo era una transformación. Ya todo era una transformación. Incluso en el vestuario ya empezaron a ver ropas, no vamos a decir locuras, porque todavía no es lo que es hoy en día. Pero empezó a haber una transformación general en lo social, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento humano. Entonces, la música también representaba esa inestabilidad social que había en la época. Y es así que en la séptima sinfonía de Mahler, que también está referida a la noche. ¿Se acuerdan que hablamos de que los elementos nocturnos, el bosque en la noche, todo estaba relacionado a un sentido muy místico, muy extraño? Bueno, todo eso es lo que generaba la música, en este caso particularmente de Mahler. Entonces la séptima sinfonía, que está impregnada de paisajes nocturnos, es como una especie de viaje hasta que llega a un deslumbrante día. Fíjense toda la transición de algo oscuro durante la noche hasta que finalmente amanece. Todo eso está representado en la séptima sinfonía de Mahler. Y fíjense todo lo que estamos diciendo. Transición no solo de emociones, de la noche temerosa, insegura, al día, que donde uno ya puede encontrar paz, donde uno ya puede ver dónde va. Ah, mirá, bueno, no era tan feo el bosque de día, pero de noche asustaba. Entonces hay toda una transformación casi pictórica de sonidos, de ambientes, de climas, pero también de colores. Porque no olvidemos que la música, y esto mucha gente no lo cree, la música son colores. A ver, no quiero parecer loco, pero a mí me ha sucedido muchas veces que tocando el piano o generando determinados acordes, yo siento tonalidades de colores. Por eso tonalidades. ¿Por qué está relacionado la palabra tonalidad con la palabra tonalidad? ¿Viste? Cuando te dicen, me gusta esta remera, pero no me gusta la tonalidad. ¿Por qué se refiere una cosa con la otra? Porque las dos cosas están relacionadas. La tonalidad del color de la remera que no te gusta está relacionada con la tonalidad de la música que puede generar ese color que probablemente no te guste. Es decir, para cada sonido existe un color. Y esto es muy loco. Y la combinación de los colores genera los sonidos. Hay una materia, hay toda una materia acerca de esto, no me acuerdo cómo se llama ahora en este momento, que estudia la música a través de los colores. Las tonalidades, los colores que puede provocar la música. Esto estaba impregnado en la música de Mahler, en donde vemos que en la séptima sinfonía pasa de la noche al día. Claro que, otra cosa que hay que decir, es que para que haya una
transformación de noche a día, tiene que haber una mutación de cosas en el medio. No es que de repente la noche está y ¡plim! Salta el día. Va empezando la transformación hasta que finalmente aparece el día. Eso es todo un proceso. En la música sucede lo mismo. Por eso yo siempre digo, lo lindo que tiene la música con mayúscula, es justamente los matices que permiten dar una historia, permiten ver vida en esto que estoy componiendo, que estoy creando, o que otro ya compuso, o que otro ya creó. Pero si no tiene esa fluctuación, si no tiene esa derivación de que bien pueden ser melodías, armonías, contrapuntos, fugas, lo que sea, si no tiene eso, la música no genera, no genera el impacto que debería generar. La música es un paseo, y Mahler lo sabía muy bien. Y por eso experimentaba. Dicen que el tercer movimiento está catalogado como una pesadilla. Fíjense el efecto que genera, ¿no? Cuando yo te digo, che, anoche tuve una pesadilla y no la pasaste bien. Lo peor de la pesadilla es que muchas veces no te podés despertar tan rápido. Y te la soñás toda y de repente te levantás al día siguiente, ¡oh, Dios, qué feo lo que soñé! Pero ¿qué pasa? Esto surgía en la música de aquel entonces. Por ahí la gente tenía que estar sentada en el auditorio ahí escuchando y media incómoda porque no me gusta lo que estoy escuchando. Esto es una pesadilla. Pero a la vez estaba sintiendo la gente, sin saberlo, ya estaba sintiendo y comunicándose con la obra del artista, ¿no? En este entonces, Mahler. ¿Por qué le denominaron pesadilla a este movimiento, al tercer movimiento? Acuérdense que una sinfonía consta de 4 movimientos. Porque la tonalidad parecía como desvanecerse debajo de los pies de la obra. Si tomamos en cuenta una obra, tenemos una base, que siempre son las notas más graves, representadas por instrumentos graves, como contrabajos, chelos, en la parte de cuerdas, en la parte de vientos, tubas o trombones, mayormente tubas. Y todo eso genera una base estable, ¿no? Estoy acá, ¿no? Pensemos en el himno nacional argentino, ¿cómo empieza? Ton, 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 ton. Ahí está la base. Ahora, ¿qué sucedía con Mahler? Él jugaba con esto y él iba quitando de abajo de a poco, iba quitando los fundamentos de la armonía, entonces la gente empezaba a sentir como que, che, ¿dónde estamos parados? Y esto justamente es lo que hoy en día la música de cine, gracias a Dios, genera. Que si la escena es extraña, si la escena es escalofriante, si la escena es de alguna manera rara, entonces la armonía tiene que acompañar esa escena. Y esto muy bien lo sabía Mahler. De hecho, en aquel entonces en Viena, sin saberlo la gente, todo lo que le disgustó, luego lo empezó a cotidianizar. Porque al principio todo cambio molesta, pero luego forma parte de nuestra vida. Acuérdense, cuando salió WhatsApp, a mucha gente le molestaba. Me suena, tengo que contestar, tengo que andar escribiendo, qué molesto. Pero hoy en día todo el mundo usa WhatsApp. Entonces, las transformaciones en los cambios en la sociedad a veces molestan, pero luego se hacen parte de la historia de la sociedad. Lo bueno es que cuando los cambios son positivos, no cuando son negativos y los aceptamos. Pero bueno, eso es aparte. Otra cosa que Mahler hizo fue que en un sistema tradicional de equilibrio, como digo, ¿no? De la burguesía acartonada él empezó a establecer un orden jerárquico distinto a través de su música, en donde es justamente lo contrario a lo que se planteaba en aquel entonces. Las familias burguesas, las familias de nobleza, vamos a decir, escuchaban Beethoven, si escucharían Beethoven, por ahí escuchaban otro tipo de música, pero claro, hay que entender que todo eso abrió la puerta a lo que vino después. A ver, que se entienda, no estoy diciendo que todo lo anterior se borró, porque si se borra lo anterior no hay fundamento para lo que viene después. Todo lo anterior contribuyó a lo que ahora estaba sucediendo. Creo que la vida, no solamente en el aspecto musical,
es una constante transición hacia algún lugar, hacia una nueva zona, un nuevo ámbito en el cual nos vamos a encontrar. Y esto musicalmente lo que hace es recordarnos esto. Como decíamos, ¿no? La séptima sinfonía de Mahler era toda una transición de la noche al día. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo la música de cine fue transformándose a través de estos años, y estamos hablando de 1860, fíjense todo lo que nos falta para luego llegar hasta donde estamos hoy. Porque todavía estamos en una transición, todavía estamos en una búsqueda, todavía estamos en una exploración. Y esto es lo lindo de componer, que uno explora. Uno se siente un Indiana Jones en una jungla de sonidos, en una jungla de formas, en una jungla de compositores, de donde puedo extraer de este. Me encanta lo que hace Mahler, me encanta lo que hace Stravinsky, me encanta lo que hace Schoenberg. Uy, me fascina lo que hace Stockhausen, me encanta lo que hace, Wagner. Y así, y cada uno te nutre a vos, te lleva como compositor a un nuevo nivel de composición. Trato de que mi música se impregne de una realidad notoria, es decir, de algo que no sea más de lo que ya se escucha. Es mucho más que solamente componerla. Es, sí, darle, obviamente, existencia a la música, pero luego darle vida a la música en el momento que estoy con la orquesta. Esto es algo precioso que Mahler hizo, luego lo harían varios, pero no es lo mismo ser compositor que ser compositor y director de tu música. Esto es algo mucho más grande, mucho más noble, pero mucho más difícil. Creo también que podemos decir que las referencias o las influencias de Wagner como compositor que vendrían, ¿no? Luego con los años, muchas influencias de Wagner se vieron años después. No es que de repente murió Wagner y al día siguiente ya estaba Schoenberg ahí. No, pasaron años hasta que esto realmente empezó a darse cuenta. La gente empezó a verlo. Siempre relacionado al mundo cinematográfico, estamos hablando, no debemos olvidar que fue Wagner quien se animó a romper a través del acorde de Tristán y a generar toda una nueva musicalidad, que más tarde se conocería, como dijimos, como atonalismo. Pero gracias a ese principio del atonalismo, luego Schoenberg nos daría el dodecafonismo o la escala cromática de 12 sonidos. Y luego, gracias a ese atrevimiento, si se quiere, luego vendría Mahler y nos traería toda esta situación de cambio de climas y de empezar a sacar el piso de la tonalidad y de la armonía, donde ya la armonía ya estaba fracturada por completo y no había ningún tipo de melodía, de armonía establecida o estable en el cual pudiéramos decir, esta obra está en tal tono o está en tal otro tono. Claro que hay que entender que todo esto fue pasando a través de los años y toda transición lleva su tiempo. Pero a su vez, luego, como dije, también la transición genera toda una especie de naturalidad en donde ya se hace así, ya lo aprendimos así, ya lo hacemos así y ya lo escuchamos así. Así que es interesante. Bueno, gente, será entonces hasta el próximo capítulo. No se olviden de que estos capítulos los estoy subiendo a YouTube. Ya empecé a subir los anteriores, así que suscríbanse al canal, activen la campanita para que les llegue todos los nuevos videos, porque hay gente que me dijo, pero me perdí todos los primeros. No te los perdiste. Los vamos subiendo a YouTube para que los vean. En Marchi TV lo que estamos haciendo, vamos siguiendo el hilo de producción, pero en YouTube están todos los que hasta el día de hoy han sido grabados. Bueno, gente, entonces será hasta el capítulo que viene.